este primer webinar inmobiliario organizado por toktok.com, donde estaremos hablando del acceso a la vivienda con grandes invitados. Hoy nos acompaña Pilar Jiménez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Nos acompaña también Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Y nos acompaña también Guillermo Rolando, quien se desempeña como subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del gobierno. Para partir, y antes de abrir la conversación, los queremos invitar a escuchar una presentación de nuestro gerente de estudios, Daniel Cerey, sobre la situación actual del acceso a la vivienda, qué factores inciden en esta realidad, qué datos nos puede mostrar a través de TokTok y algunas breves conclusiones para abrir la conversación y ponernos al día respecto a este tema. Los dejo entonces con Daniel Cerey, nuestro gerente de estudios, para que nos presente esta información. Muchas gracias, José Ignacio, y por supuesto agradecer la presencia de todos quienes nos están viendo online a través de las distintas plataformas. Como bien contaba José Ignacio, para nosotros es un orgullo poder contar con tan excelentes invitados que tienen un conocimiento muy profundo, y hemos querido abrir este primer webinar con una presentación de motivación, principalmente mostrando los principales o los grandes highlights o titulares que podemos ver al respecto del tema del acceso a la vivienda y los factores que están incidiendo en ello. Así que vamos a aquello. Ya. Principalmente, cuando uno observa el desarrollo de las ciudades a nivel internacional, vemos que, y la economía urbana así lo confirma, en general hay una relación muy fuerte entre lo que son los mercados productivos y laborales con la distribución espacial y precio y tamaño al final del mercado, el mercado de la vivienda. Hay una relación muy estrecha, y por esto lo que se observa y se ha observado históricamente desde la revolución industrial, en especial en adelante en las grandes ciudades, es que en la medida en que tenemos mercados laborales dinámicos y las ciudades se desarrollan, especialmente en boom, comienza a ocurrir un ciclo que podríamos llamar poco virtuoso para el tema que nos convoca, que es el acceso a la vivienda. En particular, lo que se observa en grandes rasgos es que la valorización de la localización, cuando los mercados laborales se profundizan, hace tender que esta valorización crezca a una velocidad mayor de lo que lo hacen los salarios de la economía. Si bien cuando la economía se desarrolla, los salarios crecen, pero la valorización de la localización crece más rápido. Esto acelera en general lo que son los procesos de densificación. Hay una mayor demanda y, por ende, ante la mayor demanda también disminuyen los tamaños de las viviendas. Y ante este crecimiento, en general, la reacción de las autoridades y de los distintos actores y stakeholders es aumentar restricciones normativas para tratar de regular o normar el crecimiento en la medida en que el acceso a la vivienda se va haciendo más difícil. Pero en general lo que ha ocurrido y la experiencia internacional nos muestra es que es muy difícil combinar medidas que apoyen tanto a la oferta y aseguren la producción de vivienda a la velocidad en la que crecen los hogares, y por otro lado también apoyar de la misma manera la demanda a todos aquellos hogares que no pueden acceder. Entonces, equilibrar esta balanza es muy difícil, y en general esto ha generado procesos de poca eficiencia en las políticas públicas, y tenemos casos como Nueva York o otros en los cuales hay ya una historia de varias décadas de tratar de intentar abordar el problema del acceso a la vivienda. Esto naturalmente genera patrones de gentrificación y segregación, dado que la localización se hace un bien escaso y muy valorado, y a su vez se comienza a profundizar lo que es el mercado del arriendo. Entonces, habiendo dicho todo este como ciclo poco virtuoso para el acceso a la vivienda, perfectamente nosotros podríamos ver o pensar de que estamos hablando de la ciudad de Santiago. Hemos observado todos estos fenómenos y en efecto vamos a mostrar eso.
En general, lo que nosotros observamos desde comienzo de la década que recién pasó es que los precios de la vivienda se aceleraron de manera bastante importante y crecieron a mayor velocidad que el crecimiento económico. En general, como podemos ver, el índice de remuneraciones del INE en esta última década crece casi un 20%. Las remuneraciones reales de los hogares crecieron casi un 20%, mientras que podemos ver en nuestro índice hedónico de precios que este crecimiento en la última década alcanza más del 85%. Entonces aquí vemos justamente este descalce del que estábamos hablando entre lo que es precios de vivienda y salario. Asimismo, eh, la densificación no es algo no conocido, es un proceso que hemos estado viviendo de manera muy profunda y en general hemos pasado de, pues, si lo medimos en cuanto a lo que se comercializa, a principios de la década se comercializaba alrededor de 2 departamentos por cada casa y llegamos hasta antes del estallido social y la pandemia a casi 4 departamentos por cada casa, la velocidad de comercialización y en la proporción de departamentos respecto a las casas llegó a un estándar de 80-20 que se conoce en la industria. Si bien con la pandemia y con todos los movimientos que han pasado, esto ha tenido bastante volatilidad, en general lo que estamos observando en los últimos meses en especial es un camino hacia la normalización de esta proporción. Y asimismo también el tamaño de la vivienda se ha ido reduciendo. En general hay una reducción muy importante entre 2012 y 2015 en general, en que hay una reducción de casi 10 metros cuadrados promedio de la vivienda que se comercializa, para ahí luego una estabilización en torno a los 60 metros cuadrados. Eso es un poco lo que observamos a nivel general en el Gran Santiago respecto a los tamaños. Eh, Asimismo, y aquí aprovecho desde ya de dejar a todos invitados para nuestro próximo webinar, el próximo mes, respecto a que trataremos en profundidad algunos temas más de normativa y suelo urbano disponible, y aprovecho de dar un adelanto. Aquí estamos, es una actualización de un estudio que en TokTok hicimos hace un tiempo atrás, en la cual tratamos de ver cuánto suelo disponible para densificación está quedando en Gran Santiago. Y como podemos ver en la cartografía, en general, si nos fijamos en los colores más rojo o morado, dependiendo del color de filtros que cada uno de ustedes tenga en su pantalla, podemos ver de que el suelo disponible para proyectos de más de 13 pisos se va haciendo cada vez más escaso, y en especial esto es relevante en lo que es Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, en todo el Conoriente, y en algunas comunas, por ejemplo, como la Florida, que ha estado sometida a una densificación muy grande en el último tiempo. Si, salvo Peñalolén y Puente Alto y algunos sectores ahí en torno al Parque Bicentenario, en Cerrillo, en algunos sectores de Buchuraba que están en el límite sur y algunos sectores de Maipú, suelo para densificación altura va quedando un poco en el Gran Santiago. Y lo mismo con altura media. De hecho, contabilizamos más de 1.400 hectáreas en altura entre 8 y 12 pisos y 12.000 hectáreas sobre los 13 pisos, pero está concentrado principalmente en lo que es Peñalolén y Puente Alto. Entonces, el problema del suelo es algo que naturalmente es central dentro de la discusión del acceso a la vivienda, porque, como podemos ver en la siguiente lámina, el precio del suelo para densificación ha tenido un crecimiento explosivo en el último tiempo. Aquí, en este gráfico, lo que nosotros estamos mostrando es el precio de transacción de todas aquellas transacciones que están relacionadas con un proyecto de densificación. No es simplemente el precio de transacciones, sino que de los permisos de edificación fuimos a buscar todas las transacciones en precio de suelo que se fueron dando en el tiempo, y vemos que en la última década este precio en promedio de la UF por metro cuadrado ha crecido más de un 200%, producto de todo lo que ya hemos dicho antes. Entonces, en general, como para poder dar un pie también a la conversación, internacionalmente el acceso a la vivienda se puede medir de diferentes formas y va a depender mucho de la definición que nosotros tengamos de acceso a la vivienda. Pero en general, la medida más estándar y más simple que se ocupa ya desde hace un par de décadas a nivel mundial es la razón precio-ingreso, o conocido como PIR, que divide o calcula el número de años que el salario promedio de la familia promedio tiene, tendría que juntar teóricamente para poder alcanzar el valor promedio de la vivienda. En general, lo que se hace es que se toma la distribución de ingresos de los hogares
se ve dónde está su mediana, donde cae el 50% de la distribución, se ve ese nivel de ingreso y se hace lo mismo con los precios de la vivienda, y por ende esta razón de PIR lo que entrega es cuántos años de salario al final de la familia promedio se requieren para poder alcanzar el valor promedio de la vivienda. En general, lo que nosotros vemos es que la pandemia afecta por dos lados la razón precio-ingreso. Por un lado, vemos una disminución, según nos mostró CACEN en 2020, del ingreso promedio de los hogares en el Gran Santiago, que tiene una caída que para la dinámica de distribución de ingresos en los hogares es significativa. Y por otro lado, los precios de vivienda en UF, y esto es importante, del mercado privado, no con subsidio. En general, la recomendación internacional es solo tomar el mercado privado para medir el acceso a la vivienda al mercado privado. También crecen en promedio más de 300 UF, y eso hace que el indicador tenga un salto en el último tiempo. ¿Cómo, cómo tratar de interpretar un poco esto que es al final una división de medias que en general esconde muchas realidades eh, de distribución? En general, el, la razón PIR lo que hace es establecer cuánto de tu ingreso se va en cuota hipotecaria, y por ende hay una barrera. Sabemos que la banca es muy difícil que un hogar le preste un crédito hipotecario si es que en la cuota hipotecaria o dividendo este hogar tiene que pagar más de un 30% de su ingreso para poder mes a mes. Por ende, cuando uno hace una relación entre esta razón de precio-ingreso y el porcentaje de ingreso, vemos que para un PIR, por ejemplo, de 7 a una tasa de interés en un crédito de 25 años, como las que tenemos actualmente, un PIR de 7 significa que el hogar promedio tiene que destinar entre 30 a 40% de todo su ingreso. Y por eso se dice que el mercado se vuelve inasequible, porque el hogar promedio tendría que disponer de un porcentaje muy alto de su ingreso y por ende no accede al crédito hipotecario y no puede acceder a la vivienda en propiedad. Esa es un poco la interpretación. Vemos que ante el escenario que tenemos de alza de tasa, si llegáramos a un nivel de tasa de 6% para el mismo PIB que estamos observando, ya ese hogar promedio tendría que invertir cerca de un 50% de todo su ingreso. Por ende, es muy difícil que un hogar promedio pueda acceder al crédito hipotecario. Esto no es una realidad nuestra particular, sino que es una realidad mundial. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, nos muestra que el crecimiento de los precios en general en los mercados sigue prácticamente la misma evolución, con una escala distinta. En la última década, a nivel mundial, los precios han crecido casi un 40%, mientras que en nosotros es el doble, el 80%, pero sigue la misma dinámica. Y Chile se encuentra número 10 en cuanto a los países en los cuales esta razón precio-ingreso más ha crecido en el último tiempo, dado principalmente el impacto que ha tenido la pandemia. ¿Cuáles son los efectos del deterioro del acceso a la vivienda? En general, el primer efecto, cuando el hogar medio está perdiendo acceso y no accede a crédito, tiene que irse al arriendo. Por ende, hay un flujo de hogares que antes compraban vivienda que comienzan a arrendar vivienda. Y esto claramente en el Gran Santiago vemos cómo desde el año 2000 en adelante hemos pasado de un 70% de propiedad en Gran Santiago a ya un 57%. Y eso que hubo una mejora, según las cifras de CACEN, respecto a 2017, en la cual esta razón alcanzaba el 55%. Y, asimismo, los hogares que arriendan pasan de un 19,5% en el año 2000 a un 29%, según CACEN en pandemia, lo que nos habla de la profundidad que está tomando el mercado del arriendo. Y, en efecto, ¿dónde se ha concentrado este mercado? Podemos ver en esta cartografía de nuestro nuevo informe InfoRenta que hemos lanzado, que estos hogares principalmente se han concentrado en la comuna de Santiago y en el eje de transporte y en lugares muy bien dotados de servicios y de acceso a transporte. En general, en la comuna de Santiago es la que más hogares en arriendo concentra. Más de 150.000 viviendas en Santiago están en estado de arriendo. Los hogares medios entonces no pueden acceder a vivienda en propiedad, comienzan a arrendar y hay un desplazamiento de los hogares que antes arrendaban de los deciles más bajos, y por ende esto se traduce en que el allegamiento, especialmente en los deciles más bajos, no ha cedido en el último tiempo. Y podemos ver que tanto a nivel nacional como en Gran Santiago el allegamiento se mantiene a pesar de todas las viviendas y toda la política que estamos haciendo el esfuerzo como
como sociedad el allegamiento sigue debido a que los hogares no están pudiendo acceder a la vivienda ni en propiedad ni en arriendo. Y por otro lado, para los deciles más desposeídos, lo que hemos visto es un aumento muy considerable, como nos mostró Techo, de las cifras de campamentos. En general, los hogares en campamento se duplican en el último año y en el Gran Santiago, en especial es relevante, se cuadruplican. Es una situación como se ve en los gráficos. Finalmente, dado que el mercado del arriendo se está profundizando, hay una pregunta que nosotros hemos tratado de contestar desde Inforrenta. Bueno, ¿qué ha pasado con el mercado del arriendo en el último tiempo? En general, lo que vemos es que los precios del arriendo de departamentos tuvieron una caída producto de la pandemia y hubo un aumento de stock, como podemos ver aquí. Las barras blancas son el stock de departamentos que nosotros vemos en nuestro sitio de departamentos para arriendo, y que en lo más reciente se ha acelerado la velocidad de arriendo y que estamos teniendo un stock incluso menor de lo que teníamos antes del estallido social, y que los precios aún siguen un poco más bajos de lo que teníamos en, previo al cuarto Q de 2019. Por otro lado, la pandemia introdujo un aumento en la demanda de casas, y vemos que la oferta de casas se ha reducido de manera muy significativa en el último tiempo, y con esto ha habido una escalada de precios de casas. El mercado de casas está viviendo un superciclo en la cual tanto el mercado de vivienda nueva como de vivienda usada de casas está teniendo eh, niveles de actividad inéditos en las últimas 2 décadas, y esto también se traduce en el mercado de arriendo. La ocupación en el mercado de casa está casi en el 100%, 99,6% según hemos medido, mientras que la ocupación en el mercado de apartamentos ha recuperado y está cerca de un 97,6%. Y el último punto que quería destacar antes de terminar es que si vemos el stock total que nosotros estimamos de unidades en arriendo, vemos que en el último tiempo el mercado de apartamentos ha tenido un aumento en los últimos 2 años y medio de casi 50.000 unidades en arriendo. Esto nos dice de que no es solo la vivienda nueva que se va a inversionistas que está entrando al mercado, sino que también hay vivienda que antes eran propiedad, que está ocupado por arrendatarios que vivían en ella, o perdón, por dueños que vivían en ella, que ahora están arrendando vivienda, y esto se acelera en el último tiempo de manera muy significativa, mientras que el mercado de casa se mantiene en general en su stock. En conclusión, entonces, podemos ver que el problema tiene múltiples dimensiones. Hay diferentes señales de este descalce entre oferta y demanda, y nosotros consideramos que el problema del acceso a la vivienda es principalmente un problema de oferta que tiene 2 dimensiones. Por un lado, tenemos que generar y aumentar nuestra velocidad de producción de viviendas si queremos llegar a todo. El crecimiento de los hogares supera por 1/3 lo que generamos, o sea, generamos 2/3 de los hogares necesarios según la creación de nuevos hogares año a año. Entonces es un problema de oferta. Tenemos que ver cómo generamos más oferta y cómo la generamos más rápido. Pero por otro lado, también tenemos que apoyar de alguna manera la demanda, porque hay un porcentaje cada vez mayor de hogares que no tiene acceso a la vivienda en propiedad, y para esto tenemos también que quizás replantearnos cuáles son nuestros modelos de tenencia para poder dar acceso a la vivienda a la mayor cantidad de hogares. Aquí hay múltiples eh, eh, propuestas que se han dado a lo largo del tiempo, que esperamos poder profundizar con nuestros invitados, pero como reflexión final, si uno quisiera acabar con el déficit cuantitativo actual en el Gran Santiago, y consideramos el presupuesto del mismo, que es más alto actualmente, históricamente, para poder abordar este tema, para poder solucionar todo el déficit a los precios actuales, necesitaríamos básicamente 2 décadas de presupuesto completo del mismo para poder abordarlo. Entonces, esto no es solo un problema del Estado o un problema de los privados. Necesitamos esquemas múltiples de cooperación público-privada para poder generar este volumen y poder aumentar la velocidad de producción de vivienda en este minuto en nuestro país. Solo así vamos a poder al menos tratar de acotar este problema en crecimiento del acceso a la vivienda. Así que, habiendo dicho eso, muchas gracias, y doy paso a nuestros invitados para que nos puedan ilustrar con su conocimiento.
Muchas gracias, Daniel. Muy buena presentación para contextualizar la conversación que viene ahora. La verdad que es un tremendo tema lo que estamos viviendo en relación al acceso a la vivienda. Y eso fue lo que nos motivó a hacer y llevar a cabo este webinar con grandes invitados. Recordemos que estamos junto a Pilar Jiménez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, y Guillermo Rolando, actual subsecretario de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Recordemos también que como TokTok quisimos llevar a cabo estos webinars para acercar temáticas e información respecto al mundo inmobiliario, mundo urbano. Sabemos que este tipo de problemáticas o desafíos los tenemos que abarcar entre todos, no solamente gobierno o privados, sino que en cooperación, y la idea es plantear, poner estos temas sobre la mesa y compartir visiones al respecto. Así que para comenzar, le vamos a dar 5 minutos a cada invitado para que complementen la visión de Daniel, para que nos puedan contar sus puntos de vista, para que luego abramos la conversación un poco más fluida y con algunas preguntas para cada uno. Así que para partir, vamos a darle a las mujeres primero. Pilar Jiménez, por favor, te damos 5 minutos para que nos cuente un poco tu visión, nos cuentes la visión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y puedas complementar con algunos datos e información lo que nos comentó Daniel hace unos minutos. Muchas gracias, José Ignacio. Lo primero es saludarlos a todos y todas y agradecer esta invitación de TokTok a conversar sobre este tema que es tan importante. Daniel, me pareció muy interesante, como siempre, toda la información y todos los datos que va construyendo TokTok que ayudan a ir entendiendo más objetivamente el problema. Yo como complemento me gustaría hablar de un tema que es, creo yo, parte del problema y también parte de la solución, que tiene que ver con la planificación. Porque Daniel concluía ahí su presentación diciendo que tenemos un problema de oferta, que necesitamos activar la producción y hacerlo de manera más rápida. Y para eso, obviamente, necesitamos suelo. Y nosotros tenemos en Chile un sistema de instrumentos de planificación territorial, que son nuestros planes reguladores comunales y los intercomunales, que son los instrumentos que están llamados a regular y a darnos las condiciones para que este suelo pueda desarrollarse, ¿ya? Y ahí tenemos muchos desafíos. Lo primero, como punto de partida, quería comentar porque mucha gente dice, ¿por qué necesitamos estos instrumentos? ¿Ya? De repente estos instrumentos nos generan más problemas que otra cosa, pero la verdad es que es súper necesario porque en la ciudad se produce el tema de las externalidades, es decir, cuando uno genera un proyecto, ese proyecto inevitablemente va a generar externalidades positivas y externalidades negativas. El ejemplo más claro de eso es si pensamos en un colegio, en un proyecto de colegio. Es súper necesario tener colegios en la ciudad y estamos contentos cuando tenemos más alternativas de colegio para poder poner a nuestros niños. Pero también una construcción de colegio es también un foco de problemas. Genera congestión, en el entorno se ocupa toda la calle, los estacionamientos de las casas vecinas se congestiona, genera ruidos molestos, etc. Entonces, cuando tenemos esta situación que hay externalidades, necesitamos que se genere esta regulación. Y como decía, en nuestro país esa regulación la hacemos a través de los planes reguladores comunales e intercomunales. Pero yo diría que tenemos 3 grandes problemas con estos instrumentos nuestros. El primero es un problema de cobertura. No todas nuestras comunas y nuestras ciudades tienen su instrumento de planificación. Si bien el Ministerio de Vivienda tiene un programa desde muchos años donde ha ido apoyando a los municipios para que tengan sus instrumentos de planificación, todavía tenemos un 30% de comunas
que no tienen un instrumento de planificación. Entonces, hay un primer problema. Un segundo problema es la cantidad de tiempo que tardan estos instrumentos en desarrollarse. Los planes reguladores comunales en promedio demoran 8 años. Y eso es un tremendo problema porque, por una parte, cuando el instrumento finalmente logra salir a la luz y publicarse, muchas veces está desactualizado de dinámicas que han ido cambiando en ese territorio. Y por otro lado, el que dure 8 años también es un desincentivo muy grande para, por ejemplo, los alcaldes de querer embarcarse en un proyecto de plan regulador sabiendo que no van a alcanzar a ver los resultados. Es un proyecto muy de largo plazo. Y un tercer problema que quisiera mencionar es el tema de las ineficiencias que se producen al interior de estos instrumentos. Lo que hemos visto, por ejemplo, en los planes reguladores comunales, es que tienden a ir a la baja, en el sentido en que generan normas que van restringiendo las posibilidades de desarrollo de los terrenos. Si miramos el caso de Santiago, por ejemplo, hay muchas comunas que han hecho modificaciones de sus planes reguladores. El caso de Ñuñoa, el caso de Quinta Normal, el caso de San Joaquín más recientemente, San Miguel hace unos años atrás, donde lo que tienden a hacer es a disminuir las densidades, disminuir las alturas, disminuir las constructibilidades. Básicamente porque el tema de la densificación se mira con muy malos ojos por parte de la ciudadanía. Entonces, las comunas lo que hacen es tender a la baja. Y cuando uno les pregunta, bueno, ¿y el tema de la necesidad de vivienda, dónde se va a resolver? Bueno, que se resuelva en la comuna de al lado, no es mi problema. Entonces ahí tenemos un gran problema cuando uno mira la planificación urbana exclusivamente en su territorio y no en la ciudad como en conjunto. Y en el caso de nuestros instrumentos, uno diría, el intercomunal debiera entonces mirar la ciudad en su conjunto, pero el plan intercomunal no tiene atribuciones ni competencias para definir densidad en ciertos ejes que tienen buena infraestructura, que tienen buenos espacios públicos, no tiene atribuciones para definir ni altura, ni constructibilidad, ni densidad a nivel de ejes. Entonces, un poco estamos de manos atadas. Y eso tiene un impacto enorme en la posibilidad de generar más vivienda, que es lo que, de acuerdo a todas las cifras que nos mostró Daniel, es lo que necesitamos. Así que, bueno, ahí podemos profundizar. El Consejo tiene propuestas en esta línea en cuanto a reducción de plazos y en cuanto a generar más herramientas para que los intercomunales se hagan cargo de poder normar esta densificación que nosotros llamamos densificación equilibrada al interior de las ciudades. Perfecto. Muchas gracias, Pilar, por compartirnos tu punto de vista. Ahora me gustaría escuchar a Javier Hurtado, gerente de estudio de la Cámara Chilena de Construcción, que nos cuente en 5 minutitos brevemente qué opina respecto a este tema y cuál es la visión de la Cámara respecto al acceso a la vivienda. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Y agradecer esta invitación, creo que es muy interesante este punto de encuentro, digamos. Felicitar a todos, creo que una tremenda presentación. Daniel, la verdad que muy buenas cifras, compartimos 100% las cifras en general, creo que estamos llegando a las mismas conclusiones. Y creo que es un tremendo trabajo, o sea, la verdad que los felicito, creo que eso es lo que se requiere en Chile, data, análisis, digamos, muy importante. Ahora, claramente lo que estás planteando, y lo dicen varios actores, incluso hemos traído actores internacionales que dicen lo mismo, al final el tema de fondo que estamos viviendo en Chile y en muchas partes del mundo son restricciones tremendas a la oferta. O sea, demanda que crece a una velocidad bastante alta, la pobreza ha ido disminuyendo en el tiempo, puntualmente puede que estos últimos años por la pandemia haya empeorado la situación, pero la pobreza ha ido disminuyendo, la demanda en general ha ido aumentando, las familias han ido reduciendo de tamaño, con lo cual son más viviendas aún todavía, y además mucha urbanización, mucha gente se va al urbano.
Eso ha aumentado muy fuertemente la demanda, y la oferta no ha crecido a la misma velocidad. Eso es lo que estás planteando, Daniel, y eso es la realidad, ¿ya? Ahora, claramente, y la pregunta es ¿por qué la oferta no crece a la misma velocidad? Y ahí tiene que ver mucho el tema, justamente, espacio físico real, digamos, en el fondo, cuando empezáis a usar el espacio físico, cada vez queda menos espacio físico, digamos, y eso es una realidad, ¿ya? Y ciertamente hay que usarlo mejor, el espacio físico disponible, ¿ya? Y eso es una cosa importante. Y en ese sentido, creo que es importante la densificación, que mostraste un proceso importante. Las grandes ciudades tienden a mayores densificaciones, ¿ya? Mayores, ojalá mejores densificaciones, ¿ya? Pero ese es un camino súper relevante. Pero hay otro camino, ¿ya? Que sobre todo en el caso chileno, el caso de Santiago, es muy relevante, que es cómo uno va generando infraestructura urbana en sectores menos demandados, porque en el fondo cuando uno habla de que ha crecido la densificación y que han aumentado los precios de los terrenos, y eso influye fuertemente en este mercado, uno tiene que mirar, uno ve esto en un entorno muy cercano a los centros, los pericentros, básicamente, que esas son las zonas más demandadas. Pero si uno empieza a irse a la periferia de las mismas ciudades, las zonas son menos demandadas y los precios son otros, son bastante más bajos. Ya, de hecho, por algo la vivienda social se instala mucho más en las periferias, puntualmente porque accede a terrenos más baratos. ¿Ah? Pero ciertamente el tema de acercar la calidad urbana a mayor parte de toda la zona urbana es un tremendo tema. La Cámara ha estado peleando por el tema de lo que nosotros llamamos estándares mínimos urbanos, digamos, en el fondo, de alguna forma, hace mucho tiempo, digamos, que es dotar de infraestructura urbana, de acceso a servicios, seguridad y otras cosas en áreas mayores, cosas que le hagan deseable y tú puedas un poco ampliar las zonas que son deseables y son demandadas, para efecto de todo lo que es el crecimiento. Incluir en esto el tema del agua. Acá nadie lo toca, pero en Chile el 30% de las zonas urbanas no tiene concesión sanitaria. ¿Ya? Y eso es lo más increíble que hay. Se define como urbano y después vemos lo básico, que es tener agua, no tienen, porque no tienen concesión sanitaria. Pero que ese es un tema básico. Entonces, la verdad es que las áreas urbanas deben ser urbanas de verdad y debemos tener un estándar urbano adecuado para aumentar el área justamente donde se área demandada. ¿Ya? Ese es un tema. Y el segundo tema que tú tocaste es el tema más social, digamos, yo creo que más de vivienda social. Y acá también tenemos una cosa importante. Si uno mira la historia, en la década de los, más o menos 2011, habían más o menos 90.000 subsidios pagados a vivienda, digamos, no estoy hablando de reparación de vivienda. ¿Ya? Al 2020 y en ese último periodo en general, bajó a 60.000. O sea, en la medida que ha aumentado la demanda, los subsidios pagados han ido disminuyendo. ¿Ya? De vivienda, insisto, ha subido mucho el de reparación, pero el de vivienda física ha ido bajando. Con lo cual, obviamente, también estamos generando incluso un déficit mayor, porque las mayores demandas ocurren básicamente en la parte más baja de la campana Gauss, digamos. Y ahí efectivamente, esa demanda no está satisfecha. De hecho, si uno mira, por ejemplo, al ritmo actual de provisión de subsidios, ya por lo menos en Gran Santiago, si uno analiza como ciudad, al ritmo actual de pago de subsidios, te requerirías 30 años para de alguna forma resolver el stock de déficit. Y si le agregáis a esto los campamentos existentes en la zona, requeriría 37 años en resolver el problema de stock de déficit más campamentos. Y ahí hay un tremendo tema, digamos, que es otro tema de cómo abordamos ese tema, que es importante, que el mercado no lo aborda tan claramente. El mercado, de hecho, ¿cómo ha respondido? Si uno mira la respuesta del mercado a lo que está pasando en los últimos años, es que el mercado se ha ido concentrando a producir viviendas más caras. O sea, todas las viviendas más baratas que producía el mercado cada vez se producen menos. O sea, uno mira, por ejemplo, las viviendas bajo 2.000 UF en el mercado, estoy hablando, han disminuido al mínimo, digamos, y están creciendo las viviendas de mayor valor, por el mismo tema del precio del suelo, digamos, que los proyectos no te dan para viviendas más baratas. Entonces, se ha ido disminuyendo la gama de viviendas más baratas, ya no se han ido produciendo los subsidios necesarios puntualmente, entonces el déficit ha ido creciendo en forma exponencial. Y acá, obviamente, hay que preocuparse del tema. Hay muchas opciones que hay que mirar. El arriendo es una tremenda opción y lo demuestra el mercado en general, que es una tremenda opción que hay que enfatizar, ¿ya? Y probablemente algunas restricciones tenga que hay que mirar también a efectos de optimizar de alguna forma la oferta para todos los sectores, digamos. Acá lo que tocaba mirar es súper relevante. Los planes perdón que voy a alargar un poquito, los planes urbanos. Sí, yo creo que es la piedra de tope quizás más importante por la planificación. Y acá hay varios temas importantes. La planificación urbana en Chile tiene visiones de muy corto plazo, eso lo sabemos, ¿ya? Ver el problema existente, pero nos están mirando 15, 20 años de futuro. Yo nunca he visto en un plan regulador una proyección de demanda de vivienda en la comuna, digamos, bien hecha, digamos, que uno diga, mira, en los próximos 10 años, 15 años tenemos que soportar tantas viviendas adicionales, nunca lo he visto, digamos.
¿ya? Y creo que eso es bien importante, la verdad, que poder tener planificación con estimaciones adecuadas de mercado, digamos, ¿ya? Producir justamente la infraestructura, la cercanía de servicios, la seguridad, a la medida que va creciendo esto, para justamente tener siempre espacio disponible, digamos, de forma adecuada, ¿ya? Y básicamente los plazos, acotar los plazos de producción y que los instrumentos sean más actualizados. El tema, hemos hecho alto estudio en la Cámara respecto a cuál es la vejez de los instrumentos de planificación, y la verdad que uno se da cuenta que son todos bastante, como dijo Pilar, son bastante obsoletos, muchos de ellos, digamos, y se demoran además mucho tiempo en poder modificarse. O sea, claramente el proceso, y creo que ahí va la solución, gran parte de la solución va por un buen proceso de planificación urbana. Eso va para partir. Perfecto, muchas gracias Javier por tu aporte. Ahora le vamos a dar 5 minutos al subsecretario. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. José Ignacio, se escucha bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Buen día, Daniel, y a todos los amigos de TokTok, también Javier y Pilar, que también por un honor por compartir estos espacios, estos paneles en esta época de miles de cosas, ¿no? Varias reflexiones. No podemos como cartera más que compartir que lo que se requiere. Un paréntesis, esto no hace una defensa corporativa del mismo, ni mucho menos, creo contar lo que estamos haciendo y también creo todos los desafíos por delante. Pero se requiere aumentar la producción del hábitat con mucha fuerza en nuestro país, y eso es así. Todos más o menos lo saben, cerca de 2/3 de los hogares en nuestro país, que es enorme, tocan la puerta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para resolver sus temas del hábitat, que es enorme. Uno siempre a veces cree, excepto que el Ministerio son las familias más vulnerables, que nuestro gran foco, nuestra gran energía, pero es un abanico muy grande de la sociedad, ¿cierto? Que si no estuviese el Estado, le costaría o sería prácticamente imposible acceder a la vivienda. Lo primero, aumento de la producción del hábitat, para no quedar solo lo conceptual, ¿qué se está haciendo también? Y qué más habría que hacer, obviamente. A nuestro juicio, si lo separo en dos, para los grupos más vulnerables, y hago un pequeño paréntesis, algo lo mencionaba muy bien Javier. Así que uno ve la cantidad de viviendas, solo para los grupos más vulnerables, que se construyen en nuestro país hace 15 años, hoy día más o menos, en la última media década, construimos cerca de la mitad de las soluciones que se construían hace 15 años. Yo creo que no hay que ser un gran Nostradamus en lo urbano y lo habitacional para saber que eso sin duda va a incidir en los aumentos de déficit, sumado por supuesto a algunos aumentos de los flujos migratorios vulnerables, y más una serie de otras variables, ciertas restricciones que algo voy a tratar de mencionar en estos poquitos minutos. ¿Qué tiene que hacer el Estado y qué estamos haciendo? ¿No? Mucha más gestión de suelo, para aumentar con mucha fuerza para los grupos más vulnerables, como primera parte, ¿no? Y eso nos obliga, para bien, a aumentar la capacidad, y siempre pensamos en el Gran Santiago. Hoy día tenemos planes especiales en Antofagasta, mucho campamento, en Copiapó, en Osorno, en Temuco, en San Antonio, en fin, en muchos lugares, en varias comunas acá. En el último año y medio hemos gestionado 120 suelos nuevos. Estamos con un plan cerrando en estos meses a otros 100 más. Esa es la primera parte, ¿no? Y que creemos que va relativamente, por lo menos encaminado y con mucha fuerza. Lo mencionaba Daniel, estamos como con el presupuesto más grande de la historia del MIMBU, lo cual yo no lo digo así como mira que tremendos números, sino de la responsabilidad de hacerlo muy bien. La segunda parte, para los grupos emergentes y medios, se está potenciando, y el año pasado tuvimos 50.000 soluciones para lo que se llaman los DC-19, ¿no? Los proyectos de integración. Más allá del tecnicismo, y algo también lo mencionaba Javier, el Estado, o con gracias a la presencia del Estado, se genera oferta masiva bajo los 65 millones de pesos, 2.200 UF, y eso hay que seguir, a nuestro juicio, potenciándolo. Hago una pequeña reflexión. No necesariamente los DC-19 reducen déficit, y esto es bien interesante desde los análisis. Los programas para los grupos vulnerables es casi directo, ¿no? Si alguien vive en un campamento, si es allegado, es un déficit evidente, te vas a una solución definitiva, mejoras tu calidad de vida y reduces el déficit. Si alguien, por ejemplo, de grupos emergentes o medios se está arrendando, no se considera un déficit. Y si eres beneficiario de un DC-19, vives mucho mejor, lo cual es muy bueno, pero se mantiene sin la reducción del déficit. Entonces, tal vez hay dejo a ustedes, como TokTok u otros, no sé, Javier, que tienen mucha expertise en los análisis, tal vez una métrica que no sea necesariamente el déficit, sino también soluciones y mejor del estándar también. Creo que hay un volumen interesante. El arriendo nosotros también lo compartimos, estamos haciendo esfuerzos como una alternativa, ojo, no como reemplazo de la propiedad. La idiosincrasia en nuestro país hay que respetarla mucho, pero sabemos que los esquemas de arriendo en lugares bien ubicados
también son soluciones bien importantes. Dentro de la gestión, yo sé que son demasiados temas, pero el rol del Estado, y creo que lo aprendimos en la década de los 90, no es solo construir volumen y volumen. Si el volumen no está bien ubicado, si no estamos, ¿cierto?, pensando en equipamiento, ¿cierto?, en los accesos, generamos otros problemas sociales. Entonces, por eso que el desafío en la década del 2020 es más complejo. Es como tenemos volúmenes enormes, hoy día estamos con 125.000 viviendas construyéndose en Chile, que es un número que es bien grande. Hay que hacer más, de todas maneras, pero proyectos que ojalá no sean tan grandes, bien ubicados, matizados, dentro de integración, las terminaciones hoy día de las viviendas, las dimensiones son distintas que años atrás, eso creo que también ha ido mejorando. Y queda un minuto, así que para redondear, y comparto plenamente lo que dice tanto Pilar como Javier desde los planes reguladores, que obviamente están conceptualizados, ¿cierto?, desde el punto de vista de las planificaciones territoriales, zonas industriales, zonas mixtas, los equipamientos, zonas de vivienda, pero casi ninguno se plantea el cómo yo reduzco el déficit dentro de mi comuna, y es algo que hay que poner a la mesa. Se está discutiendo la ley de integración actualmente con los senadores, algunos ajustes de lo que ya está bastante acordado, y uno de los ejes que queremos meter en conjunto, está muy transversal, de la A hasta la Z, es que los PRC también se hagan cargo de los déficits. En fin, muchas cosas por comentar y abierto ahí a las preguntas. Muchas gracias, subsecretario. Quiero destacar el tema de que hoy en día no solamente la cantidad de viviendas, el acceso, sino que también se ha complementado con un apellido, que es el acceso a la vivienda digna, ¿ya? En términos de accesibilidad, en términos de servicios, etcétera, ampliando el desafío, entendiendo que en décadas anteriores se propuso a nivel país solucionar el déficit en términos numéricos, pero no se le puso el apellido de vivienda digna, y creo que es súper relevante destacarlo, porque es algo muy importante de tomar en cuenta. ¿Algo quiere decir Javier Hurtado de la Cámara Chilena de Construcción? Está levantando la mano, le vamos a dar un minuto. Sí, cortito. Yo comparto la calidad aumentado notablemente en cuanto a la producción de vivienda, digo, más social, ¿eh? Notablemente. El DS19 es un lujo, la verdad que son bastante maravillosos los DS19. ¿Ya? Eso lo comparto. Ahora, creo que cuando tienes cifras tan altas de déficit o problemas, uno tiene que buscar soluciones a lo mejor también que sean más provisorias. Varias soluciones, entre ellas algunas más provisorias, porque en el fondo el problema es muy potente. Yo creo que ese es un primer tema. Segundo tema, el tema de los precios, lo que hablaba Daniel. También creo que es importante, acá el Estado ha apoyado siempre en dos formas. Uno, por la vía de subsidios directos, que el Estado ha apoyado históricamente a la producción de vivienda más bien social, o más bien de los primeros quintiles, digamos, de ingresos en general, o varios quintiles a esta altura. ¿Ya? Pero también apoyado tributariamente. ¿Ya? Son subsidios y apoyo tributario. Hoy día se está discutiendo un cambio legal, digamos, que elimina el crédito especial de la construcción. ¿Ya? Y eso significa que el 92% de las ventas de las viviendas que se transan en el mercado, 92%, pierden un beneficio, digamos, que va directamente a costo o a precio, digamos, finalmente. Y en el caso de la vivienda social, toda la vivienda social pierde el beneficio. Y es bien grave, porque la vivienda social que se exenta de IVA y que el beneficio era justamente poder recuperar el IVA del proceso constructivo, al quitar este beneficio va a quedar ese IVA como costo, con lo cual va a subir el costo de la vivienda. Entonces, en el fondo, en un momento restrictivo que estamos teniendo problemas, se requiere vivienda, se requieren mejores precios, se requieren muchas cosas para mejorar el acceso, estamos también presionando a subidas de costo importantes. O sea, estamos hablando de que el impacto del crédito especial es el 12% del costo de la vivienda, es el 65% del IVA, para ser los actos. ¿Ya? Y eso, obviamente, no he visto ninguna defensa, incluso pública, respecto a ese tema. La verdad que no lo he visto. Y creo que acá es un tema que hay que abordar. O sea, estamos encareciendo aún más el problema y aumentando aún más el problema. Eso. Gracias Javier. Ahí le vamos a dar unos minutos a Pilar y a Guillermo también para responder y dar tus puntos de vista, pero que quería abrir un poco la conversación por el lado de la planificación urbana. Todos hablaron de la relevancia que juega la planificación, los planos reguladores en el potencial de
de mejorar la situación en torno al acceso a la vivienda digna, pero hay varias problemáticas. Pilar hablaba que aproximadamente alrededor de un 30% de las comunas hoy en día en nuestro país no cuentan con una planificación vigente, y por otro lado, los cambios o el desarrollo de una normativa urbana de desarrollo tardan años, y por lo tanto, si es que yo genero una solución a nivel de comuna, probablemente cuando salga va a estar obsoleto. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos actuar rápido para cambiar esta situación y que los desarrollos de planes reguladores comunales sean más ágiles, tengan una mejor respuesta y no sean desarrollados cuando el problema ya nos explotó en la cara, como ha pasado en muchas comunas, tanto a nivel metropolitano como en regiones? No sé quién, si Pilar, por favor. Sí. Bueno, como adelanté, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que trabaja con 31 consejeros y con grupos de trabajo donde invitamos a bastante gente, planificadores y otros actores a conversar de estos temas, hemos ido consensuando una serie de propuestas o caminos de solución para estos temas. El primero que me gustaría mencionar es que tenemos una propuesta muy concreta para tener un plazo fijo de elaboración y aprobación de estos instrumentos. ¿Ya? Yo mencionaba, 8 años en promedio los planes reguladores comunales se demoran, pero hay casos que son increíbles, que llevan 14 años, 19 años discutiéndose y no logran, en el fondo, generar su planificación, como que avanzan y después retroceden y vuelven al punto de partida, o van bien avanzados y llegan a la revisión de la Contraloría General. Al final del proceso, la Contraloría tiene observaciones y eso hace volver al punto de partida, repetir procesos de participación ciudadana, etc. Lo que nosotros proponemos es tener un sistema donde hay hitos de inicio e hitos de cierre de las distintas etapas de un plan, y que eso demore 2 años y medio, fijo. ¿Ya? Nosotros hemos mirado experiencias internacionales y esto es posible. Hay sistemas de planificación, por ejemplo en Barcelona el sistema demora 18 meses, es un plazo fijo, y nosotros entonces hicimos una propuesta de hitos de inicio y de cierre sin sacrificar para nada las instancias de participación ciudadana, ya que las creemos súper importantes en estos tiempos. Sin sacrificar ese tema logramos 2 años y medio. Creemos que tenemos que avanzar en hacer las modificaciones legales. Aquí hay una interpelación a nuestros parlamentarios que puedan en el fondo lograr los consensos para generar los cambios en los artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En el proyecto de ley de integración social que mencionaba el subsecretario, hay un avance en ese tema, cuando los planes reguladores hagan propuestas relacionadas a la integración social. En esos casos específicos se genera o se propone en este proyecto de ley como un mecanismo expedito de aprobación de los instrumentos. ¿Ya? Nosotros valoramos muchísimo esa propuesta. Ahora, creemos que muy pronto tenemos que avanzar como país, que sea no solo para temas de integración social, sino que sea para todo tipo de modificaciones, que uno pueda generar estos plazos más rápido. Y lo otro también, para no monopolizar la conversación, lo otro también, una propuesta interesante, es que no podemos tener el mismo procedimiento de aprobación de un plan cuando uno va a generar un plan nuevo a cuando uno va a modificar un pequeño sector. Hoy día nuestra ley hace que tengamos los mismos 8 años en los 2 casos. ¿Ya? Entonces nosotros proponemos mecanismos diferenciados, dependiendo de la complejidad de la modificación que se intente hacer. Así que hay 2 ideas como para que podamos avanzar en solucionar esos problemas.
Muchas gracias, Pilar. Le vamos a dar unos minutos a Guillermo, que quería comentar algo también relativo a estos temas. Sí, muchas gracias también para comentar lo que explicamos muy bien, Pilar, y agregar un par de ingredientes adicionales, ¿no? De lo que visibilizamos respecto a los tiempos, ¿no? Para las modificaciones de los planes reguladores, varios comentarios. Si bien, y viene de primera fuente, si bien como ministerio nosotros venimos hace mucho tiempo apoyando a los distintos municipios con recursos de toda la parte de estudios, muchos de esos estudios, ¿cierto?, que son bastante complejos, después quedan, o cuesta mucho hacerles el seguimiento, generalmente por capacidades técnicas de los municipios. Esto lo han planteado varios consejos regionales, estamos haciendo algunas cosas en los ríos, en otras regiones más también, donde también tiene que estar acompañado con capacidad técnica, ¿cierto? Eso creo que también es bueno poner en la mesa. Nos han presentado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Pilar, Sergio, la parte de las propuestas nos parecen absolutamente necesarias como país, las reducciones de tiempo. Hay un tema también de ciclo político, como toma tanto tiempo, lo explicaba muy bien José Ignacio, para muchos alcaldes que parten con bastante fuerza y energía, esto empieza a alargarse y claramente deja de ser prioridad también. Entonces, por eso es que tiene que ser, a nuestro juicio, seguimos reforzando que hay que recortarlo, y creo que un buen ejemplo, y agradezco que Pilar lo haya mencionado en la Ley de Integración Social, de las varias cosas, acceso a suelo, reducción de tiempos, revisiones, en fin, una serie de variables, y uno de los esquemas es que si es que se consideran incentivos y conceptos nuevos de integración en un plan regulador, se puede reducir mucho los tiempos. Entonces eso puede ser un muy buen ejemplo, más las propuestas que tiene o que ha propuesto el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para las futuras discusiones en el Congreso. Muchas gracias, Guillermo. La verdad, el tema del acceso a la vivienda es una realidad, un desafío bastante grande que tenemos en nuestro país, el acceso a la vivienda digna. Tenemos además un crecimiento significativo en el número de hogares, las viviendas unipersonales, es una realidad que estamos viviendo. Tenemos también un crecimiento en la inmigración que nos plantea un desafío aún mayor en el número de viviendas como solución. Y esto se traduce a través de ciertos síntomas que vive la sociedad, el hacinamiento, allegamiento, campamento y desarrollo irregulares. La verdad que tenemos que enfrentarlo de manera integrada, tanto a nivel de gobierno, instituciones y privados. Me gustaría preguntarles a los tres qué ejemplos internacionales o soluciones ven ustedes que podríamos replicar en nuestro país para acercarnos, ojalá lo más rápido posible, a esta meta o a cumplir este desafío de entregar soluciones de vivienda digna en un plazo lo más rápido posible a toda esta gente que hoy en día lamentablemente no puede acceder a una vivienda digna en nuestro país. Me gustaría abrir la conversación. ¿Qué ejemplos internacionales, como les decía, quieren destacar y cuáles creen que son aplicables a nuestra realidad país? A ver, yo, más que ejemplos, que también voy a poder tocar algunos, ya quería ver dos cosas. Uno, me pude responder a la pregunta anterior sobre planificación urbana, quería decir dos cosas. Uno, en planificación urbana, lo importante es la escala. Yo creo que acá no podemos seguir pensando en planificación urbana solo comunal. Tiene que haber una planificación urbana más bien de ciudad, más grande, y poner condiciones justamente a la planificación urbana comunal, como por ejemplo resolver problemas de vivienda de la comuna, por ejemplo, ¿ya? Porque la ciudad pone la infraestructura, pone un montón de cosas que une, digamos, todas las comunas, con lo cual creo que tiene que haber escalas muy diferenciadas en la planificación urbana, y eso es súper relevante, digamos, sin escala, cada comuna en particular planifica sin pensar lo que hace la otra muchas veces, y esa cuestión es tremendamente importante. Eso quería decir respecto a ese tema, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú estás planteando, hay muchas soluciones. O sea, uno mira el mundo, hay, a ver, de todo orden de soluciones. Uno, desde la solución de vivienda social, como en Chile regalada a Sudáfrica, un tremendo ejemplo, generando tremendos problemas también, digamos, con áreas muy particulares de mucha vivienda segregada, digamos, súper segregada. Ya, muchas soluciones, pero genera ciudades completas socialmente de estándares complejos, digamos, sin integración, digamos. Ya creo que ese es un ejemplo. Yo creo que hay ejemplos de ciudades desarrolladas respecto a los arriendos, ¿ya?
muchos países buscan arriendo protegido, muchos, incluso Nueva York, para ir más lejos, arriendo protegido, digamos, ¿ya? Y otras ciudades importantes. ¿Ya? Yo creo que hay toda una gama completa. Yo creo que acá, cuando tú tienes un problema tan grande en magnitud como tienes en Chile hoy día en cuanto a déficit, acá son válidas todas las soluciones. Fíjate que honestamente yo ya estoy pensando que acá hace falta los subsidios, tal como están, hace falta probablemente una gama más amplia de tipos de vivienda. Yo insisto, cuando estamos hablando de familias unipersonales, que el 60%, en Santiago al menos, del déficit está en familias unipersonales o uniparentales, la verdad es que hablar de 50 metros tiene re poco sentido. Se puede hablar de mucho menos. De hecho, el arriendo, uno se da cuenta que las unidades que más arriendan son las de menos de 30 metros. ¿Ya? En las más arrendadas, más del 40%. Entonces, la verdad que no podemos seguir acotando el tamaño, tenemos que buscar esa solución, ¿ya? Tenemos que proveer que haya oferta y para eso de arriendo, para eso hay un montón de sitios públicos que uno podría meter, digamos, que están bien localizados y podría meterlos dentro del circuito un poco de generar oferta, creo que ese es un tremendo tema. Ahí se puede hablar de incluso asociación público-privada para desarrollar esos terrenos con arriendo, se puede dar los números, digamos, perfectamente bien, ¿ya? Obviamente las soluciones tipo señor Jadwe, señor Lavín, son válidas. Al final los municipios también pueden tener alguna posibilidad de actuar, digamos, de desarrollar proyectos en sus zonas, digamos, y poder resolver problemas. Yo creo que también es válido. Las cooperativas también son válidas en la solución del problema. O sea, yo creo que hoy día tenemos que abrir la gama, todos los instrumentos posibles. De hecho, hay una cosa que es importante, que nunca se menciona, pero hay un segmento de ingreso en el primer decil y en la parte inferior del primer decil, que los ingresos son menos de incluso 100 lucas al mes promedio de la familia. Y se vea en la reducción de ingresos, o sea, una parte muy pobre en el ingreso. Y eso probablemente requiere una solución transitoria, tipo, no voy a llamar campamento porque no es la palabra, pero tipo, como hacen en España, otras partes que son lugares que son como de arriendo, subsidio de arriendo, habilitados para una situación de un poco más de emergencia, digamos, de ciertas familias, como pueden ser también los migrantes que están llegando puntualmente a una solución corta de emergencia rápida, que a lo mejor es más chiquitita, más acotada, a lo mejor no es la mejor, ya, pero ciertamente también tenemos que atacar ese problema muy puntual que está en la parte más baja de la curva. Creo que acá se requieren muchas opciones técnicas, y acá hay que abrirse a todo. Yo creo que eso es súper relevante. Muchas gracias, Javier. No sé si Pilar, Guillermo quieren complementar un poco lo que comentaba Javier recién. Yo, mira, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha señalado Javier. Creo que el problema que tenemos entre manos es tan grande, es tan desafiante, que tenemos que atacarlo con más actores, por un lado. Yo creo que este tema no es solamente un tema del Ministerio de Vivienda, por el lado del sector público, sino que también tienen que participar los municipios, tienen que participar los gobiernos regionales, tienen que participar también las fundaciones o las ONG. Tú preguntabas ejemplos internacionales. Bueno, a nivel de, diría yo, Estados Unidos en general, Europa, las fundaciones y las ONG juegan un rol súper importante, es lo que se llama el tercer sector. Entonces tenemos que fortalecer ese tercer sector para tener más actores resolviendo el tema. Por otro lado, más herramientas, lo que señalaba Javier. No nos basta el subsidio a la demanda y que con eso lo resolvemos. No, aquí vamos a necesitar echar mano de los suelos públicos, vamos a necesitar que no solamente los suelos que son de servicio, sino que suelos que están bien localizados y que son, por ejemplo, de EFE o de otros organismos del Estado que puedan ponerse a disposición de hacer proyectos de vivienda, no solo en propiedad, sino que también de arriendo, también ocupar la herramienta de la microdensificación, que es, por ejemplo, grandes zonas de vivienda social que hoy día están bien localizadas y que tienen terreno en la cual hay una vivienda muy precaria. Hoy día hay posibilidades de densificar hasta 3 viviendas, un pequeño edificio de 3 viviendas en ese terreno. Entonces hay que aprovechar esa gama. Y para señalar algún ejemplo internacional, me gustaría mencionar el caso de ciudades australianas, por ejemplo Sydney o Melbourne. Ellos
son muy potentes en la planificación estratégica. Y volvemos siempre al tema de la planificación. En el fondo, ellos generan, ven su necesidad de vivienda. Hoy día nosotros tenemos las grandes cifras de déficit habitacional en Chile, grandes cifras, pero no lo miramos en el territorio. Estas ciudades australianas, como les mencionaba, lo miran a nivel territorial y localizan el déficit. Dicen el déficit, por ejemplo, en la ciudad de Temuco está ubicado, las personas que necesitan vivienda están ubicados en estos sectores. Y lo más probable es que lo más beneficioso para esas familias sea quedarse cerca de esos lugares, porque ahí tienen construida su red de apoyo. Entonces lo que necesitamos es hacer una planificación estratégica de ese déficit. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Con qué mix de herramientas? ¿Con cuánto suelo público disponemos para aprovechar en el fondo esos territorios? ¿En qué zonas de la ciudad el plan regulador tiene restricciones que yo debiera liberar, generando una modificación del plan regulador? ¿En qué zonas puedo hacer microdensificación? Y generar ese mix de soluciones y ponerme metas y plazos, y que la ciudadanía pueda monitorear cómo avanza ese plan estratégico. Esta es una idea que la hemos trabajado en una mesa justamente que convocó el Ministerio de Vivienda, que fue un diálogo nacional por la vivienda y la ciudad, y salieron muchas medidas ahí, pero esta fue la número 1, que cada ciudad de Chile tenga un plan estratégico para abordar sus necesidades de vivienda. Creemos que eso es fundamental. Nosotros como consejo ya estamos haciendo el primer piloto de este plan en Concepción. Así que felicitaciones, felicitaciones, Pilar, y muchas gracias. Vamos con Guillermo. No sé si quiere destacar algún ejemplo internacional. Absolutamente, José Ignacio. Lo primero que yo creo que hemos aprendido, tanto como país como de otras economías, de que aquí la bala de plata no existe. Eso yo creo que es bueno reforzarlo. Cada persona, cada familia, de acuerdo a sus capacidades, a sus anhelos, requiere instrumentos distintos. Algunos con arriendo, ¿cierto? Algunos son compras, algunos incluso las dimensiones de los tamaños de las viviendas, de acuerdo a las dimensiones de las familias, si son zonas urbanas, semiurbanas, zonas ruralizadas, y hoy día hay un abanico que es bastante amplio a todo esto. Nos falta más, sin duda, pero ya existe un abanico que es bastante amplio. Eso como primer esquema. Ahora, cuando uno le preguntan por casos, cada uno tiene como sus casos regalones, ¿no? Javier mencionó algunos, Pilar algunos. A mí el mío regalón hace varios años y he tenido la oportunidad de conocerlo de muy cerca, es el caso de la ciudad de Viena. A mí al menos me ha inspirado dentro de las capacidades que uno tiene, desde la década del 20, ya post Primera Guerra, ¿cierto? Cuando se desarma el Imperio Austrohúngaro, ellos al poco tiempo empiezan a desarrollar una política habitacional que la verdad es fascinante. ¿Y por qué lo menciono? Porque desde las ubicaciones, los aportes arquitectónicos a la ciudad, el aporte urbano a la ciudad, cómo ha ido evolucionando después de la década de los 50, en la de los 70 y 80, y los últimos que también he tenido la oportunidad de conocer, incluso los últimos desarrollos, con mucha gestión, vuelvo a este esquema, gestión del Estado, de suelo público, ¿cierto? Con incentivar de que sean proyectos que generen aportes muy grandes en todo sentido, los espacios comunes, en fin, algunas de las cosas que estamos haciendo aquí en la cartera, aunque suene medio extraño decirlo, por ejemplo, las compras de suelo en los centros de las ciudades, en Talca, en Valparaíso, en Valdivia, vienen bastante inspirados por ahí, ¿cierto? Incluso incentivando a que sea el sector público que también vaya, junto con el sector privado, obviamente, diseñando y proponiendo cosas nuevas, cosas que ir cada vez mejorando, el no tener siempre, además, la misma solución de vivienda, indistinto en qué parte de la ciudad o en qué parte del país uno se encuentre. Eso creo que también ayuda mucho, pero de las conclusiones que uno se queda es que se requieren abanicos grandes. Pilar mencionaba algunos, por ejemplo, las regeneraciones que también se están trabajando hoy día, los aportes. Hay otra cosa que volvemos aquí al esquema de la cartera, que los programas que hacemos generan ofertas más o menos a 2/3 de la población. Entonces,
Y para que ganen son muchas reflexiones, pero esta sí que es la última. Históricamente o generalmente se vinculaba la mirada de suelo para vivienda de interés social, que tenían que ser dimensiones grandes, ¿no? 3, 4 hectáreas, no hay que ser un gran experto para darse cuenta que son generalmente en las periferias. Y hoy día, por ejemplo, estamos haciendo gestiones en media hectárea en lugares bien ubicados, ¿cierto? Con densificaciones equilibradas, cosas que van dando muchas opciones a las distintas familias del país, ya sea en propiedad como arriendo y de acuerdo a sus anhelos y capacidades. Perfecto, muchas gracias, subsecretario. Ya estamos en el tiempo, agradecerle a todos los participantes y a los invitados, pero para terminar me gustaría darles un minuto a cada uno para reflexionar finales, que nos puedan decir quizá algo que quedó pendiente. Este es un tremendo tema, podríamos estar varios días, semanas, meses quizás discutiéndolo, pero sé que todos están con una agenda bastante ocupada, así que les vamos a dar un minuto a cada uno y vamos con el cierre final después. Parte Pilar Jiménez, por favor. Sí, un tema que no alcanzamos mucho a conversar, pero que tú lo mencionaste, José Ignacio, hacía la pasada, el tema de la vivienda digna, decías tú. Yo creo que es bien importante eso porque en la década de los 80 o los 90 también nos enfrentamos al desafío de tener mucho déficit habitacional, y en ese momento la solución fue generar una cantidad enorme de vivienda y la vivienda mirada como objeto. Yo diría que hoy día el desafío es distinto. Hoy día la vivienda como objeto ya no es aceptada ni es aceptable en nuestra sociedad. Hoy día es vivienda y ciudad. Eso es indivisible. La vivienda está en el fondo inmersa en un barrio y en una comunidad que tiene que tener ciertos estándares mínimos. Entonces el desafío en ese sentido es mucho mayor. Y por otro lado también se suma todos estos sectores donde ya tenemos vivienda, pero no tenemos la ciudad. Y es lo que nosotros como consejo llamamos el déficit de ciudad. Entonces, doble desafío: generar nueva vivienda con la ciudad en forma indivisible y con todos los estándares y las oportunidades de la ciudad, y por otro lado, regenerar estas zonas que están con ese déficit de ciudad ya instalado. Así Perfecto. Que con esos dos desafíos nos quedamos. Muy claro, muchas gracias, Pilar. Ahora le vamos a dar un minuto a Javier Hurtado de la Cámara Chilena de Construcción. Un minuto, por favor. Desde ahora. Pero bien cortito, comparto con el gran desafío es vivienda de ciudad, ciertamente, y acá creo que el estándar mínimo urbano que hemos empujado como Cámara desde hace mucho tiempo debería ser un requisito, ¿ya? Y deberíamos buscar cómo definirlo, digamos, para justamente tener una ciudad razonable. Pero también el desafío es proveer vivienda, ¿ya? Aunque sea yo sé que no es un objeto, es una mezcla de vivienda de ciudad, pero cuando estamos hablando de déficit de vivienda entre las 500.000, depende del estudio, hasta las 700.000, da lo mismo el número, digamos, súper alto, súper alto. Creo que la urgencia del tema de proveer soluciones es tremenda. Esto es un tema social muy potente, es un tema político potente probablemente. Ya hay muchas personas involucradas que están sufriendo este tema, digamos, y creo que acá se requiere urgencia. Yo honestamente, más que discusiones conceptuales, que tienen que haber muchas, creo que se requiere suma urgencia en abordar el problema. Yo creo que ese es mi comentario. Perfecto, Javier. Yo creo que estamos todos de acuerdo con el tema de la urgencia. Así que, bueno, le damos un minuto a Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda. Por favor, Guillermo. José Ignacio, muchas gracias. Uno generalmente termina los paneles como contando todas las maravillas. Yo creo que al revés, las cosas que creo que nos falta como país. Muy de acuerdo con Pilar y con Javier, ¿cierto? Vivienda, ciudad, todo lo que está ocurriendo. Estamos, la verdad, con un volumen enorme de vivienda, pero mucho nos acordaremos dentro del estallido social, algunos letreros que soy muy rico para el Minbu y soy muy pobre para el banco. Hay un grupo que no es menor de familia y que no lo tenemos atendido. Créditos bajo 500, 600 UF, el subsidio no les da, no logran complementarlo. Tenemos que terminar eso. Desafío. Y otra cosa más,
que a mi juicio, Javier tiene mucha expertise en esto, es justo el tramo donde deja de atender el MIMBU, las 2.200 UF hasta probablemente las 3.500. Ahí también, en mi juicio, son esos dos tramos al menos, que requieren mucho foco y que no tenemos claro los instrumentos, dado que el resto, si bien falta mucho, pero creemos que tenemos bastante consenso de qué se está haciendo y qué hay que seguir haciendo. Perfecto. Muchas gracias, subsecretario. Agradecer también a Pilar y a Javier por la asistencia, por participar de este webinar. Sabemos que el tema del acceso a la vivienda es un tremendo desafío, el acceso a la vivienda digna, como dijimos, que tenemos que abarcar no solamente desde el mundo público, sino que instituciones no gubernamentales, el mundo privado, etcétera. Así que muchas gracias por ayudarnos a dar a conocer estos temas, estos desafíos, las potenciales soluciones. Le agradecemos también por su tiempo, entendiendo que los tres tienen agendas bastante copadas, y agradecerle también a los participantes que se sumaron, fueron cientos de participantes, y los dejamos a todos invitados desde ya al próximo webinar, que será en aproximadamente un mes más, para seguir tratando temas de ciudad y del mundo inmobiliario también. Así que gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Buen día, muchas gracias. Buen día. Chao.